atención y muchas gracias. Bueno, finalmente, o como dicen los anglosajones, en el último lugar, pero no al final, Mariano Sanz va a contar este tercer proyecto que yo decía que en una especie de gradación de acercamiento de Fundación Telefónica y de los proyectos de Fundación Telefónica a los colegios constituye, sin la menor duda, el nivel más profundo, porque se trata de proyectos a 3 años, proyectos dentro de los colegios a 3 años y como vamos a ver, tratando de tocar todos los aspectos que tienen que ver con la formación y con la incorporación de las TIC al proceso. Bueno, muchas gracias. Voy a contar el proyecto de escuelas modelo en Educarred y lo intentaré hacer eso en 10 minutos en vez de en 15 para que nos queden 15 minutos de preguntas. El primer colegio en el que se ha empezado con las escuelas modelo es un colegio en Madrid, el Colegio Montserrat de la Fundación Hogar del Empleado. Y los objetivos del proyecto se plantean en tres ámbitos: objetivos para el profesorado, objetivos para los alumnos y para los padres. Para el profesorado se intenta mejorar la eficacia y la calidad del proceso de aprendizaje y conseguir de alguna manera que el profesor empiece a asumir el papel de guía y mediador en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y esto de maneras variadas, con las explicaciones en el aula, la elaboración de recursos educativos. Puede ser una solución también para el bajo rendimiento. Para el alumno, la intención es conseguir que sea capaz de integrarse en la sociedad del conocimiento en la que estamos inmersos. Y eso, siendo capaces de personalizar el aprendizaje a cada uno, atender a la diversidad de cada uno, que el aprendizaje tenga más de aventura y de búsqueda que de tareas tediosas impuestas y que el alumno vaya teniendo cada vez más autonomía. Y luego se pretende también implicar a las familias y las TIC, las tecnologías, permiten que los padres sean capaces de implicarse más en la educación y en el día a día del colegio, que la comunicación con el colegio sea más sencilla, que puedan implicarse más en las tareas de sus hijos y luego pues intentar solucionar también las gestiones administrativas con el colegio. En definitiva, las razones para integrar las TIC en el colegio es facilitar la formación digital a los estudiantes y, como decía, que se integren en la sociedad del conocimiento, mejorar la productividad en todos los ámbitos del centro, desde elaboración de contenidos en general puede resultar más sencillo tareas que se están haciendo ahora, las tecnologías nos las pueden hacer un poquito más sencillas. Y luego intentar innovar en las prácticas docentes. La estructura del proyecto es, hay una cabeza que es el grupo. Educarred tiene varios grupos de investigación, uno de ellos es el de formación y digamos que es como la masa pensante del proyecto. Luego hay 2 grupos operativos, uno de Fundación Telefónica y uno de coordinadores dentro del colegio, coordinadores por cada una de las áreas que veremos a continuación, que digamos que es la parte más operativa del proyecto, la que está, por un lado, haciendo de interfaz con el grupo de formación y, por otro lado, haciendo de interfaz con ya todos los profesores, alumnos y padres. Las fases del proyecto pues han sido primero una fase de formación básica y alfabetización tecnológica. Ha habido en distintos niveles porque no todos los profesores obviamente tienen el mismo nivel y después de esta fase siguen teniendo niveles distintos, pero ya los de nivel más bajo, están alfabetizados tecnológicamente. Luego hay una fase de formación más curricular y más relacionada con las metodologías de uso de la tecnología, con quitar miedos en muchos casos al uso de tecnologías en el aula, que los profesores se sientan seguros.
Y luego formación en cada una de las áreas que vamos a ver, ¿no? En septiembre empezaremos ya. Ahora mismo estamos acabando esta fase y hay una fase de recordatorio en septiembre para que el verano no, para recordar de alguna forma todo lo que han estado haciendo. Y en septiembre se empezará pues la fase operativa. Y luego, pues al final, obviamente, habrá una fase de evaluación y de generación en base a las experiencias de nuevas metodologías y de cambios de paradigma. También en este caso la tecnología básica usada es la pizarra digital y las tablet PC. Entonces hay una dotación que ha dado Fundación Telefónica de pizarras digitales y de tablet PC, que son las que se van a empezar a usar y que cubren pues aproximadamente lo que sería el 35-40% de las aulas del colegio en esta fase inicial, pero como se ha dicho, es un proyecto a 3 años y se irá completando a lo largo de los 3 años. Las áreas de trabajo en las que se ha dividido el proyecto es educación infantil, enseñanza del inglés. Luego primaria, donde se va a empezar ahora en la primera parte del año con lengua y matemáticas. En ESO se va a empezar con matemáticas, ciencias y tecnología. Y luego hay 2 proyectos transversales que son proyectos colaborativos y en este caso muy relacionado con Proyecto Solidario y un periódico digital. Para ir más rápido me voy a ir saltando, había algo de cada una de las fases y voy a ir simplemente a los 2 proyectos transversales porque de alguna forma son los que desde el principio van a conseguir aglutinar a todos los profesores y a todos los niveles. Digamos que son transversales en todos los sentidos. El proyecto solidario, su intención básica es dar una oportunidad para que los alumnos colaboren con otros alumnos, conociendo otras realidades, aprendiendo a respetar las diferencias y a valorar su papel dentro del mundo en el que vivimos, con 3 líneas de actuación. Conocerse a sí mismo y a los demás, cómo se trata el medio ambiente y cómo contribuir, qué granito de arena podemos dar a mejorar el mundo. Esto resalta otra vez la importancia de que es un tema transversal, es decir, que va a aglutinar a todos los profesores, todas las áreas, es decir, es lo que cruza todo el colegio y lo que de alguna forma va a generar, junto con el periódico digital, que haya un movimiento de masa. El periódico digital, pues sus intereses es estimular la creatividad y la investigación, comunicar en toda la comunidad, primeramente del colegio, pero luego con toda la comunidad educativa. Va a permitir contactar con otras comunidades y con otras culturas y servir de dinamización cultural, básicamente. Nuevamente es un proyecto integrador, implica y acoge a todos los niveles. Es muy interesante que la decisión que han tomado es que el director sea un alumno. Obviamente va a haber un profesor detrás, pero los alumnos van a estar sumamente implicados. Ahora va a haber una fase previa que va a ser todo este año y en enero se lanzaría ya con un alumno como director. Y bueno, pues también intenta ser un proyecto de uso humanizado de la tecnología. El estado actual, como decía, es que estamos acabando la fase de formación curricular y se empezará en septiembre ya a generar los profesores proyectos dentro del aula con los alumnos. La expectación entre los profesores pues es variada. Están, obviamente, las pizarras digitales y los tablets ya están allí. Entonces, pues hay profesores que ya están utilizándolo en sus clases normalmente y otros pues todavía están con miedo y quieren terminar la fase de formación para sentirse más seguros y necesitan ir más arropados. Obviamente son 60 profesores y hay 60 niveles distintos de atacar la tecnología. Los alumnos están absolutamente excitados también, hasta algunos de los que salen del colegio este año decían que por qué no habían suspendido para el año que viene poder utilizar ellos esto. Y la verdad es que hay un ambiente de excitación bastante elevada. Y en definitiva los resultados que pretendemos conseguir es
ser capaces de generar metodologías de uso de las tecnologías, cambiar el paradigma y para qué nos sirve esto a base de la experiencia y de esta manera pues integrarnos en la realidad en la que vivimos, que es que los niños están inmersos en la tecnología, acceden a la tecnología de la casa y tienen que hacerlo también en la escuela, y esperamos que esto también les sirva para divertirse aprendiendo. Muchas gracias. Bien, bueno, estos más o menos algunos de los proyectos que tenemos en marcha. Solo hemos hablado aquí de los que ya están en funcionamiento. Tenemos algunas otras cosas, por ejemplo, con la Universidad Oberta de Cataluña, un proyecto de investigación, primero en España y seguramente después en Latinoamérica, y desde luego un proyecto de formación online para profesores con el que trataremos de cubrir todos los países. No sé si ha quedado claro que no pretendemos hacer colegios piloto, como es el caso, sino colegios modelo en el sentido de que no pretendemos multiplicar los colegios con experiencias que nos salgan bien, sino que lo que pretendemos es establecer buenas prácticas, modelos de actuación que sean generalizables a la comunidad educativa en general y que, por tanto, contribuyan de alguna manera a romper esa especie de barrera que existe en estos momentos. Les quiero dar las gracias por haber aguantado hasta el final de esta sesión tan intensa y tan extensa, y como tenemos todavía unos 10 minutos, antes de invadir el territorio de nuestros amigos de Microsoft, que nunca lo haría yo, ni mucho menos, entonces daría paso, si tienen alguna pregunta o algún comentario que hacer a las intervenciones que nosotros hemos hecho hasta ahora. ¿Sí? Aurelio Gámez, de Perú. Mi pregunta es muy sencilla hacia la Fundación Telefónica. Si está en su planificación el llevar el aula móvil y en cuánto tiempo a los países latinoamericanos. Como dicen en la radio, me alegro que me haga usted esa pregunta. Naturalmente, la estrategia de Fundación Telefónica en el terreno educativo es una estrategia general para todos los países en los que estamos presentes, en los que está presente la Fundación. Obviamente, los contextos socioeconómicos y también educativos hará que tengamos que hacer adaptaciones. Hemos empezado a estudiar en Sao Paulo hace aproximadamente 15 días, la viabilidad de cada una de estas líneas. Pensamos terminar en septiembre y, bueno, yo puedo augurar que no podría darle fechas, de verdad, porque me comprometería vanamente, pero sí decirle que no solamente el aula digital, que puede ser lo más espectacular, seguramente tendremos que cambiar, para recorrer el territorio de Perú, tendremos que cambiar a lo mejor de modelo, de tráiler y demás, pero tenemos la seguridad de que sí, que estaremos en Perú muy pronto. Gracias. No sé si hay algún comentario más por aquí. Sou Batista Garagione Filho, Univap São José dos Campos. Gostaríamos muito de recebê-los para que vocês pudessem verificar em São José dos Campos, próximo de São Paulo, a 80 quilômetros. A Univap já mantém 10 centros de educação móveis, 5 dos quais em tecnologia da informação, na área de informática. Seria muito bom se pudéssemos trocar nossas vivências para integrar um programa mais amplo que atinja a comunidade. Sobre a metodologia aplicada aos professores, aos pais e a educação de modo geral, está muito claro para mim. A situação no Brasil é um pouco diferente. Nós não temos tantos imigrantes, mas temos muitos bolsões de pobreza. E é preciso levar essas tecnologias para esses bolsões de pobreza. São José dos Campos é uma
é uma cidade cuja renda per capita é muito elevada, talvez uma das maiores do Brasil, porque é um polo tecnológico de excelência. Mas os bolsões de pobreza no Vale do Paraíba são muito grandes. E nós temos levado, não as escolas, porque elas estão sujeitas a muito vandalismo, não é? Nos fins de semana, porque esses centros de educação móveis precisam ser protegidos, o alto custo deles, não é? Nós estamos trabalhando com as igrejas, onde tem uma estrutura que possa acoplar o Centro de Educação Móvel. Quando de visita, queria convidá-los a virem à Univap para nós conversarmos no fundo. E parabéns pelo projeto. Estenda para outros países, é extremamente importante. O Brasil talvez é um dos maiores mercados da sua empresa. Talvez seja muito importante a sua presença lá y tal vez una conversa conosco. Muito obrigado. Muchísimas gracias. Como ya comentamos fuera de esta aula el pasado día de la inauguración, naturalmente voy a trasladar la información a la Fundación de Brasil, donde estamos estudiando también, y lo mismo que en Perú, la implantación de todas estas nuevas líneas de trabajo y, por supuesto, el aula móvil, y estoy absolutamente seguro de que podremos llegar a algún tipo de parcería, como ustedes dicen, algún tipo de colaboración con ustedes. No sé si alguien de mis compañeros quería añadir algo. Gracias. Aló. Sí, una consulta desde Chile. José Weinstein, de la Fundación Chile. Quisiera saber qué receptividad y trabajo conjunto tienen ustedes con los gobiernos, sea nacional o autonómico, respecto a esta experiencia, que parecen muy interesantes, se nota la seriedad con que están trabajando, pero uno siempre tiene la duda de la escala, ¿no? Claro. Es un aula que recorre, un tráiler que recorre toda España, y bueno, son cuántas escuelas, está unos pocos días. Obviamente esto tiene mucho más sentido si logra un trabajo conjunto y ser una experiencia innovadora que de alguna manera es replicada y hecha de forma constante por distintos gobiernos. En ese sentido, ¿qué están haciendo? Bueno, como he comentado al principio de mi intervención, una de las líneas fundamentales de Educarred y de Fundación Telefónica es la línea de colaboración, primero con la comunidad educativa, que es, digamos, nuestro sustento, y también, por supuesto, en el caso de España, con la Administración Central y con las administraciones autonómicas. En el caso concreto del aula móvil y de las escuelas modelo, tenemos ya convenios con Asturias, con Castilla y León y también de la etapa anterior con otras comunidades. Es verdad que nosotros tenemos un proyecto que he pretendido mostrar que es innovador y que no siempre podremos, digamos, estar dentro de las políticas muy específicas que en algunos casos tienen las comunidades autónomas para este tipo de planteamientos. Vamos a intentar, y estamos intentándolo, lo hemos intentado desde hace 8 años, colaborar al máximo con las administraciones. Es evidente, como usted dice, que si en lugar de un trailer hubiera 8, pues podríamos efectivamente de verdad estar más tiempo en los colegios, y si en lugar de un equipo va a haber seguramente 2 equipos en el segundo cuatrimestre de Educarred Innova, en lugar de estar en 100 colegios que vamos a estar, pues estaríamos en 300, pero también es verdad que solo en España hay 20.000 colegios. Bueno, resumiendo, nuestro interés es, desde luego, colaborar con las administraciones autonómicas, pero vista la experiencia que tenemos, no es una crítica, sino una visión seguramente personal de la situación, de que las administraciones autonómicas están muy involucradas en sus propios proyectos, en sus propios programas educativos, como no podía ser menos, en el caso español además, porque han recibido, muchas de ellas muy recientemente, las competencias en educación. Nosotros también queremos reservarnos nuestro propio espacio en Educarred y nuestra relación con los colegios para actuar, si es posible, que casi seguro que lo es, con la mayoría de las comunidades autónomas, en colaboración con las comunidades autónomas, pero también con nuestros propios medios. Ese es un poco el planteamiento que, insisto, pretendemos que sea colaborativo, pero también tener un espacio de autonomía, porque hasta ahora hemos visto que ese espacio de autonomía nuestra con respecto a los colegios nos ha dado buenos resultados. No sé si he contestado a su pregunta. Gracias.
¿Alguna pregunta o comentario más? Sí. Buenos días. Mi nombre es Paola Arias, vengo del LACES, Ministerio de Educación de Chile. Sobre las escuelas modelo, nosotros estamos haciendo un proceso bastante parecido Sí. de alfabetización, perfeccionamiento docente, llevar tecnología a la sala de clase y apoyar a los docentes en eso. Mi consulta es sobre las metodologías que se espera que sean innovadoras en los docentes. ¿Ustedes están impulsando algún tipo de metodología específica o dejan libre a los profesores? Mi consulta es porque lo que vemos en Chile, que cuando les entregamos tecnología, aunque apoyemos la integración curricular, el profesor tiende a asimilar la tecnología a sus prácticas tradicionales, especialmente con las pizarras interactivas. Y por tanto hemos tenido que apoyar la parte metodológica, bueno, también la parte de contenido. Eso. Sí, no, digamos que proponemos una metodología No sé, a ver. Sí, digamos que lo que hacemos es una cosa mixta. Proponemos metodologías sin imponer. Nos parece muy importante que el profesor haga suyo el proyecto, que no sienta que se le está imponiendo. Y entonces promovemos con la formación y luego hay una parte muy grande de asesoramiento y de trabajo conjunto, de reuniones. Entonces, lo que van a empezar a hacer los profesores es desarrollar su proyecto concreto. Cada uno irá desarrollando su proyecto. Algunos efectivamente intentarán seguir utilizando lo que hacían, pero ahora sin mancharse con la tiza porque es una pizarra digital, lo cual ya es un avance, ¿no? Pero entonces ahí lo que empezaremos es a negociar con ellos y a proponerles cambios para al final llegar a lo que se propone en general cuando se usa tecnología, que es un enfoque constructivista y, bueno, pues aprender por ejemplos, aprender haciendo. Esa es un poco la base de la metodología que está en mente proponer. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta, comentario o queja más. Nada más. Pues entonces, sencillamente despedirnos agradeciendo, por supuesto, la atención que nos han prestado y brindándonos a mantener el contacto que ustedes crean oportuno, tanto a través de la red como directamente con Fundación Telefónica. Muchísimas gracias. Ya cambio de usted a los... Una breve pausa e iniciamos la segunda sesión con Microsoft. Un momento.
Nada más. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, Víctor. Bien, habéis visto un ejemplo en un proyecto de los que nos sentimos muy orgullosos de haber podido participar, donde el centro nos acogió y el Gobierno vasco nos permitió colaborar con el centro en un proyecto para experimentar el uso de las tecnologías en el aula, ¿no? De qué ocurre en una clase de primaria si ponemos la tecnología a disposición del alumno y del profesor. Bien, una de las cosas que detectamos a posterioridad de este proyecto, y no tanto en primaria, sino como en los ciclos superiores, en secundaria concretamente, es que faltaba algo. Quiero decir, el trasiego de información que se produce entre un profesor y un alumno no queda resuelto por el hecho de que los usuarios tengan acceso a un ordenador. Es decir, requiere cierta infraestructura detrás de comunicaciones, de soporte de almacenamiento, de colaboración, de seguimiento, de control de la tarea, que evidentemente no se resuelve poniendo solamente ordenadores. O sea, requerimos una infraestructura de servidores que además permita que los diferentes usuarios hoy puedan trabajar desde una máquina en la biblioteca, o desde una máquina en el aula, o desde una máquina en casa, o desde una máquina en el laboratorio de informática, ¿no? Y entonces generamos nosotros una plataforma que denominamos Learning Gateway, que no deja de ser una pasarela, voy a ir muy rápido, una pasarela que permite, de alguna manera, presentar al alumno de primaria y de secundaria todas las herramientas que necesita independientemente del dispositivo. Y que además permita cooperar entre el profesor y el alumno para mantener todo el trasiego de información. Es decir, que el profesor pueda generar las tareas electrónicamente, asignárselas a un alumno electrónicamente, que el alumno realice la tarea y la devuelva electrónicamente al profesor. Bien individualmente, bien por grupo, planificado con una serie de objetivos, conforme al plan de estudios, etcétera, etcétera. Fijaos, en España hay 1,2 servidores por centro escolar, de media. Es decir, los centros académicos tienen 1,2 servidores. Ya hemos hablado antes de las estadísticas de la PCs y de Internet. Bien, el 98% de esos servidores están destinados a labores administrativas. Es decir, no se usan en el proceso de la docencia. Se dedican a gestionar la contabilidad del centro, la facturación, etc. Lo que es la gestión propiamente, ¿no? Pero no se están utilizando para la gestión docente. Y entonces, una de las cosas que nosotros quisimos fue probar qué ocurriría si introducíamos tecnología de servidores y si introducíamos tecnología para soportar el trabajo que se debe producir normalmente entre un profesor y un alumno, más allá del contexto del espacio-tiempo que se produce en el aula. Y entonces abordamos un proyecto en base a una tecnología que se denomina Class Server, que pertenece a este mundo de la tecnología de los servidores, en Gijón. Y tenemos aquí a mi amigo Pablo Huerga, que es el profesor del Instituto de Enseñanza Secundaria. Además es un proyecto en secundaria, no en primaria. Pablo Guarda es el profesor y el responsable del proyecto en el Instituto Rosario Acuña en Gijón, en Asturias, que llevó a cabo un proyecto precisamente para experimentar qué ocurriría si hacemos el soporte de todo lo que ocurre entre un profesor y sus alumnos mediante medios informativos, ¿no? De servidores. Y esto es, pues de alguna manera, lo que nos va a contar ahora. Adelante, Pablo. Gracias. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, lo que voy a presentaros aquí es fundamentalmente el resultado del trabajo de todo el equipo de profesores del centro, sin el cual pues esta experiencia hubiera sido absolutamente inviable. Fundamentalmente porque se trata de una tarea en la que se requiere el compromiso y la participación de muchos profesores y de muchos alumnos, si queremos realmente explotar la plataforma. Se trata de la aplicación de un proyecto piloto de innovación que se puso en marcha hace un par de años en el Instituto, en colaboración con Microsoft y con el Principado de Asturias, en el que fundamentalmente se trataba de una nueva dotación de aula basada en tablet PC, igual que se ha comentado aquí antes, con la misma estructura y el mismo sistema más o menos, y una nueva plataforma educativa que es la plataforma Class Server, proporcionada también por Microsoft. En cuanto a la dotación, se trataba pues eso, de 22 tablets PC basado en un modelo de trabajo individual, es decir,
Los tablets, el objetivo que tenían era que se usaran en la clase, no que se distribuyeran por las aulas, de manera que en cada clase, cada alumno tuviera la posibilidad de trabajar con un equipo y hacer sus tareas. Y la idea era integrar evidentemente ese aula, cuando nos llegó, hubo que integrarla en el sistema de la red del centro, porque ahí teníamos ya una importante dotación, estábamos trabajando con las aulas modelo de Educastur. Entonces lo que hicimos fue integrar también esos tablet PC en el aula modelo. La primera parte del proyecto estaba orientada, o quisimos que fuera, para ver las posibilidades que tenía aplicado solo a un grupo, pero posteriormente se ha hecho, este año ya, se ha conseguido utilizar y ampliar esta experiencia a todo el centro. En cuanto a la plataforma, no voy a entrar en el uso y en la gestión de los tablets porque ya se ha comentado aquí, todas esas herramientas que comentasteis en la experiencia anterior, nosotros también las hemos utilizado, con muy buenos resultados. Pero lo que nos interesaba era fundamentalmente utilizar la plataforma educativa, es decir, la forma de gestionar todo ese trabajo que se hace entre alumnos y profesores, basado en ClassServer. El ClassServer es un programa, es una plataforma educativa, más que un programa, es una plataforma educativa que incluye una parte de administración, una parte de programa de trabajo del profesor y una parte para el alumno, que funciona más bien como un espacio de páginas web con registro de usuario, ¿no? La parte de administración lo que nos permite es la gestión de alumnos, de clases y de profesores y administradores. Entonces, en este sentido, pues vamos añadiendo alumnos, vamos añadiendo clases, creándolas nosotros y vamos añadiendo profesores o administradores en función de si nos interesa que varios profesores puedan gestionar parte de los datos que se tienen ahí, grupos de alumnos, etcétera, crear las clases y demás. En cuanto a la gestión de clases, por ejemplo, ahí tenéis una imagen de lo que realmente pues, son clases que se han ido creando en el centro durante estos años, durante el año pasado y este. Pues son clases correspondientes, pues en este caso, por ejemplo, biología, primero de bachillerato A, el año 2005-2006, primero de bachillerato B, primero de bachillerato C, es decir, cada una de las clases, un profesor que da, por ejemplo, 4 grupos de primero de bachillerato o de segundo lo que sea, pues esos grupos los gestiona ahí, tiene cada una de esas, una clase con los alumnos correspondientes, aquí aparece el listado de alumnos de cada una de las clases y bueno, pues las clases se asignan a alumnos y demás. Hay problemas con la copia de las clases porque no se podían copiar los datos de una clase para otra, de manera que había que ir creando una por una independientemente. En cuanto a la gestión de alumnos, lo mismo. Se van metiendo los alumnos, se les da una contraseña, se les asocia a unas clases, en este caso, pues un alumno concreto como Rubén, pues tiene todas estas clases asociadas y tiene todas las que tenéis aquí, y dentro de lo que es el conjunto de clases activas. Se tiene la posibilidad también, en cuanto al alumnado, de asociarlo, de dar permisos a los padres para poder ver cómo, pues, lo que han hecho los chavales, todos sus trabajos, tareas, etcétera, los comentarios de los profesores, las valoraciones, las evaluaciones, etcétera, etcétera, la evolución del alumno. En cuanto a la gestión de profesores, pues lo mismo, podemos ir añadiendo profesores. Aquí tenéis el listado, una parte del listado de profesores que hay metidos en la plataforma. Ahora mismo estamos trabajando con más de 50 profesores con ella. Y a cada profesor pues se le asocian unas clases que son con las que trabaja, clases correspondientes a grupos de alumnos para esa materia concreta. Entonces, pues lo mismo, aquí se añaden profesores, se asignan a clases y se les da permiso a la administración para el manejo, para el trabajo, para añadir más alumnos, etcétera, etcétera. Eso en cuanto a la administración de profesores. El resultado, al final, desde en los 2 años que llevamos de aplicación y teniendo en cuenta que el primer año pues la aplicación fue más bien experimental, este año es en el que realmente estamos haciendo una aplicación más sistemática del asunto, pues es que hemos pasado de 8 profesores a 50 trabajando, de 22 alumnos que teníamos el primer año a 680 alumnos registrados en el ClassServer trabajando con los profesores a través de los tablets o de las otras instalaciones informáticas del centro. Y pues eso, de 50 sesiones de trabajo de grupo que hicimos el año pasado, pues hemos pasado este año a más de 300. Realmente estamos ya en 400 sesiones al final de curso de trabajos de clase con los tablets o con las otras instalaciones del centro, las otras aulas, con materiales elaborados en ClassServer.
lo que quiere decir que la plataforma es, por una parte, muy eficaz, muy rápida, muy sencilla de manejar y permite a los profesores desarrollar y aplicar y adaptar su trabajo a los casos particulares, a los alumnos y a las clases. Aquí tenemos algunas encuestas que se hicieron a los profesores y a los alumnos el año pasado y sobre el uso de la plataforma. En cuestiones pedagógicas, pues muy motivador, el 20%, motivador el 76%, en fin, ahí tenéis unas valoraciones. En cuanto a eficacia pedagógica de la plataforma, pues aquí tenemos también unas valoraciones de los profesores del centro durante este año, pues el 47% considera que es muy eficaz y fácil de manejar, una herramienta más, el 42%, etcétera, etcétera. En porcentaje de uso de la plataforma tenemos 4 profesores de los que han votado, ¿no? Un 11% que lo usa a diario, un 13% que lo usa una vez a la semana, un 13% que lo usa una vez al mes, ocasionalmente y solo un 27% que no lo usa nunca. Es decir, el grado de integración de esta plataforma en el centro, debido a su eficacia, a la facilidad en el manejo, pues ha sido muy alto, ¿no? Lo interesante, lo más espectacular de la plataforma para nosotros es lo que corresponde al ámbito del profesor. Es decir, hay ClassServer, decíamos que tiene 3 partes, una parte de administración, otra parte del programa del profesor y otra parte de páginas web para el alumno, el ámbito de trabajo del alumno. En el ámbito de trabajo del profesor, la herramienta es un programa que se instala en el ordenador, que es el ClassServer Professor. Aquí lo tenéis, voy a enseñaros un poco las posibilidades que tiene. En este programa, el profesor puede ir creando recursos de aprendizaje con unas plantillas muy sencillas y muy bien orientadas, muy bien explicadas, que al profesor le resultan muy fáciles de manejar. Puede elaborar recursos muy complejos con preguntas, con cuestionarios, con preguntas de rellenar, de escribir, de desarrollar, etcétera. Puede, incluso en esos recursos de aprendizaje, puede añadir vínculos a otras páginas web, puede meter sonidos, hemos podido meter incluso apps de Java o películas Flash, toda la serie de recursos que podéis imaginar, de películas, vídeos, fotografías, etcétera. Esos recursos después se asignan a los alumnos y una vez asignados se convierten en lo que son trabajos donde los alumnos se encuentran individualmente cuando se registran entrando en la página web de ClassServer, se encuentran con una tarea que hacer, la hacen, se la envían al profesor, el profesor a través de este programa lo recibe, lo corrige, lo evalúa y saca un informe y devuelve al alumno la información con comentarios, etcétera, etcétera, y un montón de posibilidades. Voy a enseñaros un poco por encima cómo es. Pues eso, tenemos una parte de recursos de aprendizaje y un administrador de trabajos, que esto es lo que es la plataforma ClassServer, lo que es el programa ClassServer concretamente. En cuanto a los recursos de aprendizaje, pues ahí tenéis la plantilla donde se van registrando todos los recursos de aprendizaje que se van haciendo, que va haciendo el profesor o que trae de la biblioteca de recursos. Cada uno de esos recursos de aprendizaje tiene unas herramientas de trabajo donde podemos asignarlo a alumnos, compartirlo, ver una vista previa del recurso, imprimirlo, exportarlo, editarlo, etcétera, etcétera. Además, cuando lo decimos compartirlo, lo metemos en una biblioteca de recursos que después todos los profesores que están inscritos en la plataforma pueden ver, utilizar e integrar en sus recursos de aprendizaje y modificarlos. Aparte, en cada uno de esos recursos de aprendizaje se añaden una serie de información que tú vas metiendo para identificar el recurso y catalogarlo, ¿no? Y todos los profesores se encuentran con esa catalogación. La biblioteca de recursos, donde se van acumulando los recursos que compartimos, se catalogan por profesor, por materia y por curso. Hay algunos problemas porque el nombre de los cursos es a criterio de cada profesor. Eso hay que resolverlo porque si no se acumulan los cursos de manera compleja, y faltan algunas materias del currículo. Pero en cualquier caso, la mayor parte de las materias del currículo están incluidas y la mayor parte de los contenidos y de los programas de esas asignaturas, de manera que la catalogación es bastante eficaz en cualquier caso. Aquí tenemos, por ejemplo, una imagen de los profesores. Cuando entramos en la biblioteca de recursos, para buscar por profesor, nos sale el listado de los profesores del centro que comparten recursos en la biblioteca. En este caso, pues esta parte de los que aparecen aquí son todos, bueno, evidentemente compañeros del centro. Y
una vez dentro de, pues cuando abres el espacio de un profesor, pues te sale el listado de materiales que ese profesor ha elaborado aquí, y ha compartido con los demás. Aquí tenemos una lista, una parte de una lista de una compañera de biología que ha hecho pues todo este mogollón de recursos con los que trabaja con alumnos. Es decir, estamos hablando de un proceso de trabajo sistemático y muy elaborado en el centro. El ClassServer profesor, además de tener la parte de creación de recursos, tiene la de administración de trabajos, que es lo que tenéis aquí. Aquí tenéis una imagen de lo que es el administrador de trabajos de ClassServer de nuestro centro, ¿no? Tenemos lo mismo, aquí la lista de los trabajos asignados a alumnos con la información correspondiente, título, unidad, etcétera, etcétera, estado, si lo han entregado, si no lo han entregado y demás. Aquí una serie de herramientas para manipular el trabajo. Podemos, por ejemplo, evaluar, si tenemos un trabajo entregado de los alumnos, pues damos a evaluar, abrimos y vamos uno por uno evaluando los resultados. Aquí a la izquierda tenemos un listado de todas las asignaturas, de todas las clases, no asignaturas, de todas las clases correspondientes al profesor, con el listado de alumnos, y podemos seleccionar a cada uno de los alumnos y ver las tareas que tiene que hacer o que ha hecho y las cosas que se le pueden corregir y demás. Aparte de eso, el profesor puede, dentro de su clase, organizar grupos, pues, por ejemplo, generar grupos de trabajo, por ejemplo, 4 o 5 alumnos para cada grupo, y después asignar a esos grupos tareas. Existe también la posibilidad de crear informes, que es una cosa bastante espectacular porque te permite más o menos organizar toda la información en cuanto a la evaluación de los alumnos, pues en relación con una asignatura o lo que sea. Ahora vamos a ver un ejemplo. Y ya digo que todo, no lo he dicho antes, pero os advierto que todo este tipo de tareas, cuando tú te pones a hacerlas, automáticamente el programa te pone unos tutoriales, unas ayudas que te van orientando en el trabajo de manera muy sencilla, hasta el punto de que, pues eso, la mayor parte de los profesores de mi centro, por ejemplo, de los 70 que somos, los 50 que están inscritos, prácticamente todos han hecho alguna experiencia ya con ClassServer y les ha resultado bastante sencillo. El espacio de evaluación. Una de las cosas que se puede hacer con un trabajo realizado por una serie de alumnos es evaluar. Aquí tenemos un listado. En el proceso de evaluación sería una interfaz como esta que tenéis aquí. A la izquierda la lista de alumnos, a la derecha el trabajo de cada uno. Según vamos seleccionando, se nos va abriendo el espacio de trabajo de lo que ha hecho el alumno. Entonces, podemos imprimir la información, devolver los trabajos, guardar y cerrar. Tenemos aquí una serie de herramientas con las que podemos ir evaluando, podemos escribir encima, añadir comentarios. Esto que tenemos aquí es que podemos ir editando comentarios que luego podemos ir añadiendo a cada uno de los alumnos en la pregunta correspondiente o lo que sea. Y luego esto, por ejemplo, es los informes, el tipo de informes que se pueden hacer. Aquí, como veis, los informes son por clases, seleccionas la clase, seleccionas las fechas, los intervalos de fecha de trabajo de los alumnos y entre ese intervalo pues te saca el informe de todas las tareas que has asignado a los alumnos, de todos los trabajos que los alumnos han hecho y las notas correspondientes, ¿no? Como veis ahí. Bueno, esto es de una asignatura que doy yo ahí en Asturias, es CTS, y es un caso de un grupo, ¿no? Entonces, tienes aquí el listado de los alumnos, y arriba las tareas que les has asignado y cada una de las notas correspondientes a esas tareas. Esas notas además son hipervínculos, es decir, que cuando tú marcas esa nota te abre directamente el trabajo del alumno y puedes revisar la evaluación que has hecho, etcétera, etcétera, ¿no? Luego pues tiene la opción de exportarlo a Excel, de convertirlo en una hoja de cálculo o lo que sea. La interfaz del alumno, esto era todo lo que hemos hablado es en cuanto al programa ClassServer Profesor. Lo que es la interfaz del alumno, pues es esta que tenéis aquí, en este caso, ¿no? Se abre un espacio en donde aparece el nombre del centro, con su logo o lo que sea. Muy bien, nada, voy a terminar enseguida. Y aquí el alumno se registra con su nombre de usuario y contraseña, y entonces se encuentra pues esta página donde se registra información de noticias de la escuela o eventos, vínculos. Hay que tener en cuenta que cada una de las clases creadas, cada una de las clases que se crean de un profesor concreto, en música de primero de la ESO A, pues tiene también una página web que gestiona directamente el profesor. Exactamente igual que esta, es una estructura semejante a esta, solo que en vez de decir arriba instituto, dice pues clase de primero A de música de la ESO,
Y aquí el profesor podría ir añadiendo las noticias de su asignatura, los eventos de su asignatura y los vínculos correspondientes de su clase, ¿no? Esto en cuanto al... El alumno cuando entra, cuando se registra, se encuentra con un listado con las tareas que tiene que hacer. Estas tareas se clasifican en función de las asignaturas y del estado, si está entregado, si no está entregado, si está hecho, si no está hecho, etcétera. Y bueno, ahí tiene acceso a sus trabajos. Entonces se encuentra con este listado. Como veis aquí, esto es un alumno de prueba en el que los profesores hacemos pruebas primero con materiales que elaboramos y demás, y aquí hay de todo. Pues hay materiales de Java, PhotoStory, multimedia, en fin, un montón de historias que hemos ido probando aparte de lo que hacemos con los chavales. Luego, al hilo del desarrollo de la integración del programa de esta plataforma en el centro, hemos elaborado un grupo de trabajo que lleva 2 años funcionando, que es un poco lo que os voy a enseñar ahora. El grupo de trabajo pues tiene este programa que tenemos aquí, pues no voy a pasar un poco rápido, esto no... la metodología del grupo de trabajo es online. Utilizamos el programa Producer para elaborar tutoriales con los que después los profesores pues hacen su trabajo siguiendo un poco las explicaciones de los tutoriales. Y el objetivo, el objetivo es que los profesores puedan llegar a clase rápidamente y hacer una tarea con alumnos. Esto se consigue a las pocas semanas de empezar a trabajar con el programa. Por ejemplo, los tutoriales los tenemos todos colgados en una página web y los profes pueden mirarlos y revisarlos. Solamente es seguir las indicaciones del vídeo que se ha hecho aquí con Producer directamente. Tenemos 20 tutoriales hechos que constituyen prácticamente una introducción general a Class Server, ¿no? Siguiendo uno por uno, pues vas viendo lo que tienes que hacer, no necesitas más que atender un poco las explicaciones y ya está. Bueno, en cuanto, por ejemplo, os he traído algunos ejemplos de recursos hechos por compañeros que los comparten para que veáis el tipo de cosas que se hacen, ¿no? Estos son recursos para trabajar con alumnos, entonces se introducen pues contenidos de información, etcétera, y luego se añaden en el mismo recurso las tareas correspondientes, ¿no? Estos son PDFs que tienen este aspecto, pero el recurso todavía queda mucho más bonito de lo que se ve ahí. Entonces, pues veis cosas que se pueden hacer: seleccionar test de verdadero o falso, rellenar espacios de contenidos, aquí marcar las opciones correctas, redacción, escribir, etcétera. También cabe la posibilidad de ponerle al alumno una tarea en la que se elabora un material en otro programa y se adjunta y luego lo envía, como si fuera un sistema de correo, pero corporativo interno. Eso, bueno, esto no sé, os pongo otro, por ejemplo, esto, para que veáis qué cosas se pueden hacer. Pues nada, información. Esto lo ha hecho la profesora Eugenia, ahí con sus alumnos, y le ha ido muy bien. Es un ejemplo, vamos, han hecho un montón de muchísimos más trabajos, pero vamos, para que veáis un poco. En biología también, el departamento de biología ha trabajado muchísimo. Han elaborado una cantidad impresionante de trabajos con alumnos, son los que más han trabajado, además cubriendo prácticamente todo el currículum de la ESO, prácticamente lo tienen ahora elaborado con tareas de Class Server. De esta manera, el hecho de que compartimos, de que se comparten las tareas y de que se hacen ajustadas a currículum y concretamente a la hora de clase y al grupo de clase, pues permite pues el uso de las nuevas tecnologías de una manera muy adaptada y muy aplicada a las exigencias que el profesor y que el departamento tiene. Entonces esto pues tiene muchísimas ventajas, hasta el punto de que, por ejemplo, llega un profesor nuevo, se encuentra con que el departamento tiene un montón de tareas ya elaboradas con las que puede trabajar y empezar a funcionar ya con los alumnos. Evidentemente a los alumnos, bueno, esto huelga decirlo, pero los alumnos el uso de la plataforma no les ha costado absolutamente nada, es decir, enseguida empiezan a funcionar con ellos, saben perfectamente moverse por ahí, buscar el trabajo que tienen que hacerlo, utilizando los tablets o cualquier otro tipo de material de los que tenemos en el centro, ¿no? Por ejemplo, este recurso está hecho por un profesor de biología, son fotos hechas ahí en el instituto, no sacadas de por ahí, sino hechas ahí mismo y trabajadas con preguntas y demás, ¿no? Así hay un montón de cosas.
Tenemos también WebQuest, como esta, por ejemplo, que ha hecho Araceli, que fue una de las primeras que empezó también con el Class Server. En el WebQuest o en estas tareas, cualquier tipo de recurso elaborado con Class Server te permite insertar cualquier tipo de material, ya digo, desde películas, flash, lo que sea, pero también sonidos o yo qué sé, o vínculos a páginas web, etcétera, ¿no? Es decir, las posibilidades que tienen son enormes y sobre todo lo que es muy importante resaltar es lo sencillo que es de trabajar. Aspiramos también a integrarlo dentro de lo que es la plataforma, voy a dejarlo aquí, la plataforma SharePoint, que es una especie de espacio de compartir, en el que se comparte todo a través de Internet, pero que es una reproducción prácticamente de la estructura de Class Server. Y nada más, esto es lo que os quería enseñar. Gracias por la atención. Muy bien, muchas gracias, Pablo. Una de las cosas que nos sentimos especialmente orgullosos es en la parte de contenidos. Quiero decir, aparte de experimentar el uso de una tecnología en secundaria, que ya no es primaria, donde los colorines o las aplicaciones muy visuales, pues es lo que prima, que afortunadamente tenemos grandes expertos, uno de los objetivos era la aridez de determinados contenidos de secundaria, como profesores que habitualmente no manejan la tecnología, lo ha dicho Pablo, gente que está a punto de jubilarse. Pues han generado contenidos espectaculares, interactivos, de tal modo que el alumno tiene que contestar a preguntas y elegir entre opciones y tal, en base a una plataforma pues que le permite generar eso, ¿no? Bien, nosotros, una de las cosas que nos dimos cuenta fue precisamente eso. Y nos dimos cuenta de que teníamos que estimular el hecho de que los docentes compartieran lo que hacen, porque verdaderamente son los verdaderos héroes, ¿no? Dentro de un programa de Microsoft que se llama Socios en la Enseñanza o Partners in Learning, lo hay de diferentes tipos y tal, existía un programa dentro de Microsoft de generar una comunidad de profesores innovadores. Bien, nosotros lo que hicimos fue, dentro de España, identificamos a nuestro socio mediante el cual queríamos ejecutar conjuntamente el programa de profesores innovadores, y no fue otro que la Fundación Telefónica. Dentro del portal de Educared, que les han presentado ustedes antes, generamos un espacio exclusivo para el profesorado, para los profesores innovadores, de tal modo que permitiera a los docentes encontrarse y compartir precisamente todos esos contenidos, esas ideas, esas experiencias, y que además sirviera como punto de contacto de los docentes que son innovadores con empresas de tecnología como nosotros. De tal modo que nosotros, a través del portal, los profesores además acceden a cursos de e-learning de tecnología, de Windows, de Office, de tal, pero además reciben soporte técnico y pedagógico. Es decir, un profesor entra allí, se registra y pregunta, ¿cómo puedo hacer para enseñar en un vídeo no sé qué? Y hay gente detrás, técnicos, que le responden. O he tenido un problema con el Windows que me ha hecho no sé qué y quiero hacer no sé cuántas. Pues se hace de esta manera o de esta otra, ¿no? Bien, para que se hagan una idea, en España hay unos 560.000 profesores de primaria y secundaria. 560.000. En toda la comunidad, estadísticamente, el 1% de cualquier comunidad, alrededor del 1%, suelen ser los innovadores. Estos que van siempre con el teléfono de ultimísima generación. El primer nuevo que sale modelo de teléfono se lo compran. Cuando sale no sé qué otro aparatito, el primero que lo tiene que tener es él, ¿no? O sea, gente que está dispuesta a adquirir esa tecnología e innovar. Es un 1% de la población. Luego, si la tecnología madura, si verdaderamente se hace y tal, pues sigue para arriba, ¿no? Bien, nosotros a fecha de hoy hay cerca de 6.000 profesores con nombres y apellidos de España que están poniendo contenidos en este portal, compartiendo con los demás docentes contenidos, discutiendo en foros de discusión, soportándose entre ellos, compartiendo sus experiencias, etcétera, etcétera. Pero lo que es más importante, hay más de 60.000 docentes cada mes que acceden al portal en busca de contenidos, de tal modo que esos contenidos los puedan descargar gratuitamente a sus ordenadores para impartir cualquier tipo de docencia o cualquier tipo de cosa, ¿no? Bien, nosotros estamos especialmente orgullosos de esta experiencia y en base a esta experiencia hemos hecho con Fundación Telefónica dos cosas. Estimular que los profesores depositen ahí sus desarrollos y premiar por ello. Y ahora les vamos a enseñar en el último concurso de profesores innovadores las 3 unidades didácticas o contenidos educativos que recibieron premio en la pasada primavera. Y además
fomentar y enseñar a los docentes que habitualmente no tienen un acceso grande a la tecnología, mediante camiones como el que hay fuera, o aulas itinerantes, que estamos montando con Fundación Telefónica, que vamos por los colegios, enseñar cómo se puede usar la tecnología para enseñar matemáticas, lengua, literatura, filosofía, etcétera. Es decir, no el uso de la tecnología en sí misma, sino verdaderamente la experiencia de estos profesores, llevarla a un centro y enseñarles cómo se hace. Yo les voy a enseñar, y no sé si tengo por aquí, fíjense, este fue un desarrollo que ha hecho un profesor de física en bachillerato en Avilés, en Asturias. Casualmente es de Asturias, no porque esté aquí Pablo, pero es de Asturias, ¿vale? También. Este señor ha hecho una unidad para enseñar física de ondas en bachillerato, ¿vale? De tal modo que el alumno entra aquí y le va enseñando conceptos de los que todos estudiamos en bachillerato sobre lo que es una onda. Entonces uno entiende lo que es una onda, fijaros, una onda, ¿de acuerdo? Pero también enseña conceptos como lo que es un ciclo dentro de una onda, es decir, sabéis que un ciclo de una onda supone cuando el punto ha subido y ha bajado completamente y ha hecho un ciclo completo, ¿no? Bien, esto son cosas más o menos sencillas que habitualmente un docente escribía en la pizarra y pintaba con la tiza en la pared, que dice mi amigo Blesa, ¿no? Y esto es una onda continua. Bien. Bueno, pues una de las cosas que podemos hacer además aquí es interactuar. Fijaros, yo aquí puedo simplemente medir una longitud de onda. Una longitud de onda es la distancia que existe entre que el punto ha recorrido un ciclo completo y ha vuelto a lo largo. Es decir, yo aquí, el alumno llega, selecciona el tipo de onda que quiere, fijaos, puede pararla y medir lo que es la longitud de onda. Cojo el calibre, lo pongo y la longitud de onda es la distancia entre dos puntos que están en fase. Y aquí dice que es 1,68 metros. No sé cuántos de ustedes, cuando estaban en bachillerato, fueron capaces de aprender ondas o física de ondas así. Yo esto tuve que esperar a estar en segundo de carrera y tener delante de mí un aparato rarísimo que se llamaba osciloscopio, que costaba un dineral. ¿Vale? Y era inimaginable tener esto. Ahora este señor, que tiene, no sé, 16 años, 15 años, cuando está en primero de bachillerato, va a acceder a la universidad habiendo manejado un osciloscopio virtual. Es decir, este señor es un héroe. Y esto lo ha hecho un profesor de física de Asturias, ¿no? A ver, no sé si esto tengo que hacer aquí. Otra de las cosas que les podríamos enseñar también es... ¿Dónde está lo de...? Sí. Por ejemplo, esto es una tabla periódica hecha por una profesora de Guadalajara. Y es una tabla periódica, es decir, pincho y me va diciendo todos los elementos que hay, pero yo puedo ordenarlos por su estado físico, por su electronegatividad, por su estructura electrónica, por si son óxidos, hidrácidos, metales, no metales, y me van explicando aquí abajo todo lo que significa. Pero ¿qué es más importante? Incluso puedo tener ejercicios. ¿Cuál es el símbolo del cesio? Siguiente. El sodio es un elemento no metálico. Pues no, es metálico. Es decir, esto tradicionalmente pues era un ladrillo para un señorito que estaba en bachillerato de interactuar, por ejemplo, con la tabla periódica. ¿Qué más podemos tener aquí? No, esto no lo quiero. ¿Dónde está? Vamos a enseñarle... están favoritos, ¿no? ¿Favoritos? ¿No favoritos? Ahí está. Aquí, fijaos. Esto es una unidad didáctica. ¿Favoritos? Aquí. Esto es una unidad didáctica que ha hecho una profesora en Barcelona. ¿Vale? Una de las cosas muy complicadas que le ocurre al alumno es ponerse en el pellejo de cuando, por ejemplo, vamos a ver un cuadro, que es lo que el pintor nos ha querido transmitir. Y esto habitualmente cuando lo estudiábamos en historia, cuando llegaba allí un profesor, nos contaba, nos ponía una imagen y tal y cual. Fíjense ahora cómo un señor puede aprender qué es lo que quiere decir un pintor en un cuadro como el del Museo del Prado. Vamos a ver si se puede oír aquí. No sé. ¿Nos podéis dar sonido del PC, por favor? Probablemente por considerarlos meros instrumentos de represión. Por contraste, el grupo de los condenados está muy caracterizado y lleno de humanidad.
Cada personaje se prepara a morir con ánimo y actitudes diferentes. Al centro destaca un joven de cabellos hirsutos y mirada alucinada. Alza los brazos y ofrece su pecho con vehemencia a las balas enemigas. A sus espaldas, un compañero se tapa los ojos para no ver tan injusto fin. En la primera fila del grupo que espera, a un lado del pelotón, un hombre se muerde las manos, otro se arranca los cabellos, otro reza de rodillas. Sobre el terreno se amontonan, bañados en su propia sangre, los cadáveres de los ajusticiados. Una gran linterna apoyada en el suelo, de intensa luz amarilla, ilumina con resplandor fantasmal la escena. Al fondo, a la izquierda, se recorta la colina del Príncipe Pío, el lugar en que tuvieron lugar las ejecuciones. A la derecha se percibe el campanario de una iglesia. Bueno, y así podríamos estar desde casa viendo qué es lo que Francisco de Goya nos intenta transmitir en un cuadro como el 2 de mayo, más allá muchas veces de lo que nuestros ojos son capaces de ver. Y nos están enseñando no solamente la historia del cuadro, sino también qué hay que ver en el cuadro y qué es lo importante de cada cuadro, ¿no? Bueno, pues estos son unidades didácticas que han hecho los profesores. Es decir, esto no son gente artistas ni editoriales, son los propios profesores los que están a pie de campo en el aula, los que han generado los contenidos didácticos para impartir la docencia y para enseñar a sus alumnos. Y son los que tratamos, a través de profesores innovadores, de comunicar, de compartir y de promover. Bien, hay un tema en el que me gustaría que ahora dar paso. Una de las primeras experiencias didácticas fue la de Ariño, en Aragón, donde se usó en primaria también tales PCs y empezaron con el autosuficiente y tal y cual. Y hemos traído aquí tanto al profesor de Ariño, a José Antonio Blesa, como a los de los niños. Quiero decir, porque a veces es muy importante escuchar a los niños, ¿no? ¿Qué es lo que piensan los niños de esta jugada en la que le estamos metiendo con las tecnologías, ¿no? Y les voy a dar pie a los chavales de Ariño y al profesor Blesa, que son los que nos van a contar la tercera y última experiencia que os queremos contar hoy. Así que, aquí, el otro por el otro lado. Sí, espera, vamos a coger. Sí, ¿podemos tener sonido en los...? Sí, ¿se oye? Sí, hola. ¿Podemos también darle al otro, por favor? Sí, gracias. A ver, uno para cada uno. Bueno, mientras les presento, buenos días a todos ustedes, Carlos y David. Están en sexto de primaria, pasarán a secundaria el año que viene y van a contar su experiencia, las cosas que hacen en la escuela. Sería diferente si hubiese traído a niños de cuarto de primaria de mi centro, que están trabajando también con tablet PC. Algunas cosas serán comunes, pero otras serán diferentes. Depende también esto mucho del profesorado que tienen y que en las distintas asignaturas. Yo, mientras, si me dejan un poquito de tiempo después, les hablaré de cómo esta experiencia se está extendiendo en Aragón y molestaré un poquito, un minutito por ahí, porque les haré alguna foto que los padres me han pedido para aumentar el orgullo familiar. Gracias. Hola, somos David y Carlos de sexto de primaria del Colegio de Ariño y os vamos a enseñar cómo trabajamos en cada asignatura y algunos programas que tiene. El tablet PC nos lo entregan al comenzar cuarto de primaria. Por eso, en tercero aprendemos mecanografía. Ahora entonces todos aprendemos con rapidez a teclear. En la foto, Carlos está a la derecha y yo estoy a la izquierda. Normalmente los profesores nos pasan los ejercicios por infrarrojos o memorias externas.
También nos dicen en algunas páginas web donde está la teoría y ejercicios que hacemos online. También hacemos unas presentaciones, algunas presentaciones por grupos o individualmente. En esta diapositiva vemos los elementos de una circunferencia que trabajamos hace tiempo. Aquí es un Word con un mapa mudo, donde clasificamos los países por medio de su clima. Aquí en Word, en lengua, utilizamos las entradas manuscritas para hacer los ejercicios. Como veis, en educación física hemos hecho un PowerPoint de los deportes acuáticos. Y aquí un PowerPoint de los deportes olímpicos. En inglés, durante este tercer trimestre hemos trabajado un proyecto que se llamaba Mi Localidad. En la imagen de antes era la pirámide, que es en realidad una plaza de la minería. Esto representa una montaña de carbón y esto las máquinas que lo cortan. En francés, una de las cosas que hemos hecho es una presentación del proyecto de la vida en los castillos de la Edad Media. Y también hemos hecho en la máquina del tiempo, que estaría esta presentación, y luego también el proyecto de la recolección. En música nos pasa partituras para tocar con la flauta. También cada día nos pasa unas palabras para rellenar en el diccionario. Nuestras herramientas de trabajo son documentos Word, documentos Journal y PowerPoint. En la luz negra hacemos obras de teatro y tienen que ser materiales fluorescentes y luego lo grabamos en vídeo y los efectos los hacemos con el tablet. La radio consiste en grabar el diario por clases. Cada día le toca una clase. El equipo técnico está formado por dos chicos, uno de sexto y otro de quinto. El de sexto es el que le enseña al de quinto para que sepa hacer la radio. El Top Top es un periódico que colocamos en Internet. Y como ha dicho Carlos, hay uno que sabe y otro que aprende. Escanean componer la página con un programa de front page y FTP. En el diario digital, en los días que nos toca, miramos la prensa. Elegimos una noticia, la leemos y debatimos un poco. Luego, al que le toca mandarlo, lo manda por correo electrónico a nuestra jefe de estudios, que es la que lo cuelga en Internet. Hay madres y padres que colaboran con el colegio y están todo el día en ello. Como veis, en la última imagen hay un tío de una alumna que se llama Teresa. En los grupos interactivos movemos las mesas y nos ponemos por grupos. Luego hay algunas personas, madres o profesoras,
que nos ayudan y en cada grupo hacemos unas actividades diferentes. Bien, pues si hubiera estado, por ejemplo, Sara, la hermana de Carlos, aquí, que estuvo en Virtual Educa, que hicimos en Barcelona, en el Fórum, pues os hubiera hablado, por ejemplo, de las producciones multimedia que hace, del taller de matemáticas que hacía conmigo, que era alumna mía. Por eso que según cada profesor, según el librillo de cada profesor, pues se pueden hacer unas cosas u otras. Lo cierto es que si nos sumergimos en las TIC, son cosas increíbles las que pueden llegar a ser insospechadas por nosotros. Y si se les educa en la libertad y en la responsabilidad, ellos mismos son los que descubren y te enseñan a ti qué cantidad de cosas y posibilidades se pueden hacer con estas cosas, ¿no? Con estas nuevas tecnologías. Sí que me gustaría una reflexión que he apuntado antes por aquí oyendo a los compañeros, y es que la clave de todo este proceso es el profesorado, ¿no? Que las TIC nos están facilitando y están provocando que cambie la lengua, las lenguas. O sea, se están introduciendo nuevos conceptos, nuevas palabras, se está escribiendo de diferente forma. Y que cambie también la prioridad de los lenguajes que se utilizan. Ya no hay una comunicación únicamente literaria, sino que hay una comunicación multimedia que los chicos son capaces de producir a edades muy tempranas, a los 9 años ya. Se han olvidado un poco de decir, lo tenían apuntado, lo de la mecanografía, que en tercero, ¿verdad?, reciben un curso de mecanografía para pasar a cuarto ya, que es cuando les damos la máquina, y es increíble la soltura, la facilidad, ¿no? Recuerdo que a mí me enseñaban caligrafía, pensando seguramente mis profesores que me serviría de mayor, y nosotros pues ahora estamos en la época de la mecanografía, no sé si terminando, pero sí que en estos momentos les está sirviendo mucho. Recuerdo que hace 4 o 5 años en la escuela pues nos eternizábamos los niños para escribir un párrafo, pues se pasaban la sesión de clase y eso pues no podía ser, ¿no? Ahora te están mirando a los ojos y están tecleando. Yo creo que el profesorado, el miedo que se tiene un poco a perder el papel, el soporte papel, ¿no? A pasar del soporte papel a soporte digital, o tal vez, mejor dicho, a perder el papel, ¿no? El papel, ese halo de suficiencia que tenemos en las clases, ¿no? Organizadas por nosotros, como nosotros queremos, nadie nos rechista, acatando todo el mundo nuestra autoridad, que debe ser así, pero con un compromiso común, en un acuerdo común con el alumnado, ¿no? Creo que hay un lazo sentimental todavía con el soporte papel que va a acabar, que inevitablemente va a acabar, aunque seguimos diciendo todavía pues que ahí está ese rinconcito, nuestros cuadernos, nuestros libros de texto, que todavía se mantiene por un sentimiento hasta de nostalgia, ¿no? Si lo perdemos,
nos sentiremos nostálgicos de haberlo perdido. Pues yo les digo a ustedes que no, aunque en estos momentos esté con este papel aquí delante y no pasando ninguna diapositiva. Es una experiencia increíble el que todo ahora son archivos que corren por la red, que nos enviamos de unos a otros. Posiblemente estamos un poquito mediatizados por el libro de texto, ¿no? La facilidad que eso nos ha dado, de hoy la primera página, mañana la segunda, no tengo que pensar nada, pero de alguna manera eso me ha hecho perder imaginación como profesor, y tal vez también estamos un poco encorsetados por el currículo, ¿no? Que hay que cumplir. Simplemente por hacer un cortito de 30 segundos, mis alumnos de cuarto de primaria, la cantidad de imágenes que tienen que hacer, recortar de aquí, girar, rotar, geometría, calcular dónde la tienen que colocar después con Movimaker, dejarles a una quinta parte de segundo, decimales. Están aprendiendo sin darse cuenta. Están aprendiendo cantidad de cositas que tenemos ahí en el currículo y sin haberlo programado. Lo están haciendo ellos solos. Bueno, paso a contarles en 5 minutitos cómo se está extendiendo el proyecto de Ariño, que después al curso siguiente, en el 2004, pasó a Aren, como piloto también, un pueblecito de Huesca, y que ahora tenemos ya, como pueden ver en la diapositiva, 79 localidades este año, con 79 localidades con 1.013 alumnos que están trabajando de esta manera, con su tablet PC. Estas son imágenes de diferentes localidades. En esa dirección de abajo, que es un blog mío, pueden encontrar toda la información que he ido recabando sobre el proyecto. Mi misión este año ha sido apoyar el proyecto, pero no se me dijo exactamente cómo apoyar, qué hago, qué tengo que hacer. No, tú apoya el proyecto. Y entonces, pues bueno, lo que sé hacer yo es estar en clase, estar trabajando con los chicos. Y lo que hice es pasarme por las 79 localidades ayudando al profesorado, ¿no? Y me he encontrado pues con ese 1% que decía Juan Luis, que me ha enseñado muchísimo, que ha estado esperando esto como la nieve en invierno, y me he encontrado con el otro 99% con unos miedos terribles, sin saber qué hacer y cómo empezar, ¿no? Le voy a quitar. O me bajan la voz del tablet, de la máquina, porque mientras hablo van a ir viendo unas imágenes de Panticosa. Bájenme la voz, por favor. Así, vale, gracias. Bueno, pues un simple descubrimiento de la profesora de esta localidad de coger la página de su libro de texto, las páginas, escanearlas y colocarlas como fondo en Windows Journal, le permitió a él, a ella y a sus chicos poder escribir encima del libro de texto. Un libro de texto que tienen que tener durante 4 años, porque los tenemos en Aragón
gratuitos. Ya nadie compra libros, los compra el Departamento de Educación. Pero tienen que durar 4 años. Claro, no se puede escribir encima. Y para no hacer fotocopias, pues de esta manera. Y además, pues con la pizarra digital, pues bueno, ya se proyecta sin necesidad de la videocámara, ¿no? Encima, como la tenemos nosotros también en Ariño para lo que decía el compañero de los cuerpos opacos, pues ahora tienen la página ahí metida en el tablet y ellos proyectan. Pues simplemente esta pequeña ventaja para ella supuso mucho más que si le hablaras de hot potatoes, de flash, de esto, de lo otro, de esas cosas tan allá, tan espectaculares, ¿no? Y sigue utilizando los recursos que tiene en el aula. Si dispone de un cuerpo humano y estas cosas, pues lo sigue haciendo. Pero con la potencia que ahora le da el poder proyectar con la pizarra digital y que cada niño tenga su hoja de papel, ahora es un archivo, ¿no? Ya en el tablet, bien organizado. Bien, pues hemos entendido a lo largo del año, por la experiencia que hemos llevado, que el papel fundamental estaría aquí, en la formación del profesorado. Estamos acostumbrados en los centros de recursos, en los centros de profesores, a que la formación siga siendo unidireccional. El asesor enseña al resto de profesores. Y ahora nos encontramos que enseña tecnología solamente, porque uso didáctico de la tecnología, ¿quién la conoce? ¿Quién sabe? ¿Quién ha trabajado con tablet PC? ¿Qué asesores de CPRs han trabajado con tablet PC en el aula? ¿Qué asesores han trabajado con pizarras digitales? Si estamos empezando a trabajar los profesores, no ha trabajado absolutamente nadie. Entonces, de alguna forma, hay que transformar también este modo de aprender. Se han pasado los asesores haciendo ese trabajo que yo hacía de apoyo en el aula, se han pasado por las clases y han estado apoyando durante todo el año al profesorado dentro del aula. Porque cuando se introducen de golpe estas nuevas tecnologías y se le da un tablet a cada niño, hay un ruido en la clase durante 4 días que es increíble. Me enseño, profe, que se me ha quedado la pantalla en negro, esto se ha estropeado, esas las pantallas. O ¿qué dice de archivo? ¿Dónde? No saben lo que son archivos y no saben lo que son archivos y carpetas, sí que saben jugar con la PlayStation y estas cosas, pero les faltan, lo adquieren enseguida estas habilidades y estos conocimientos. Le cuestan 4 días, pero esos 4 días hace que muchos profesores se echen atrás y digan, oye, cerrar los tablets, fuera, esto no sale. Si durante ese tiempo tienen alguien que les ayude a cómo resolver el problema, decirles que no pasa nada, porque esto no se enseña en un curso de formación. Es lo que me he quedado con una frase de un compañero en Córdoba, en un foro, en un congreso que tuvimos allí, que dijo que sí, que está muy bien todo lo que me contáis. Y yo lo veo claro. Pero después, cuando yo estoy solo en clase con mis alumnos, le doy a inicio y se me apaga el ordenador. Es decir, me ocurren una serie de situaciones, de problemáticas, que yo no soy capaz de controlar, que me superan. Entonces, ahí necesita el profesor un apoyo, ese 99%. ¿Por qué no utilizar ese 1%? ¿Y por qué no utilizar toda la red de asesores de formación que tenemos en los CPRs para aprender conjuntamente, para aprender entre iguales, para ir entrando en esos métodos, en esas metodologías de trabajo que después yo tengo que transmitir además a mis alumnos? Es que les tengo que enseñar a trabajar en equipo, a colaborar entre ellos. Por eso
El año que viene en Aragón habrá 12 como yo. Habrá 12 profesores de esas 79 escuelas que han estado este año trabajando con tablet PC, estarán recorriéndose las 170 centros nuevos que con este alumnado, este número de tablets, 3.500 tablets, vamos a llegar ya a casi la mitad de los alumnos de quinto y sexto de primaria de la escuela pública. Tenemos alrededor de unos 14.000 alumnos en quinto y sexto de la escuela pública y en esta segunda extensión vamos a llegar a casi la mitad. La tercera extensión ya va a ser total, que será al siguiente curso. Y después los seminarios, fundamental. Aparte de la formación entendida tal como le he explicado, que puedan reunirse no solamente del mismo centro, sino de la zona del CPR o de zonas diferentes, entre centros, y puedan transmitirse sus experiencias. El poder tener cada uno 10 minutos para decir, yo con esta página web o con este recurso he organizado la clase de esta manera, he hecho tal cosa, no sé qué, y pasarse esas experiencias. Es otra forma de que ese 1%, acabo ya, ese 1% vaya tirando del resto de los compañeros. Os dejo ahora con voz. Sí, quiero quitar esto en forma de flecha, así. Os dejo con voz ya para terminar. Un compañero de ese 1%. Nada más llegar a los tablets. Vamos a intentar hacer en media hora una vuelta al mundo virtual donde trabajaremos lo siguiente. Primero, con el Word haremos una tabla que simplificará un diseño un poquito esquemático de cómo será la tabla que queremos hacer, ¿de acuerdo? El título ponéis vuelta al mundo. Lo podéis poner bien presentado, con el lugar, el título, etcétera, etcétera. Esto es lo que hacéis en la primera etapa, segunda etapa, tercera etapa, cuarta etapa, quinta etapa y sexta etapa. Recursos, Internet. Básicamente, Internet. Primer paso, buscar en Internet, evidentemente, el mapa del mundo, político, es decir, donde aparezcan las ciudades, el físico, porque entonces sabéis dónde vais a acabar la etapa. Una vez conseguido el mapa del mundo, ¿qué 6 etapas vais a hacer? No tiene por qué haber ninguna correlación ni ninguna equivalencia kilométrica. Puede que la primera etapa sea de 200 kilómetros, la segunda de 4.000, la tercera de 300, ¿vale? Como queráis. A la ciudad que más os guste, ahí acabaréis la etapa. Entonces, la tabla de Word, aquí ponéis el destino. Empezamos con Sallent, Moscú, o Sallent, París, o Sallent, Roma. Cada uno donde quiera. No tiene por qué ser el viaje la vuelta al punto más rápida, ni más lineal, ni más... No, puede ser una línea súper quebrada, porque pretendéis disfrutar del viaje. Lo que ya no tenéis que explicarme es cuántos días vais a estar en el punto de llegada. Podéis permanecer una semana disfrutando del sitio donde llegáis. ¿Vale? En la casilla de abajo, una foto también cogida de internet y guardada en mis imágenes que insertaréis en Word, ¿vale? Sobre el sitio donde estáis. Que decís que hagáis Budapest, ¿vale? Aquí una foto de algo característico de ese sitio, de esa ciudad donde habéis llegado. Y por último, atención, aplicando la escala del mapa o utilizando recursos claves como Atlas, por ejemplo, aplicáis la escala para averiguar los kilómetros reales a la fecha de etapa. ¿Vale? Una vez acabados los trabajos, podéis hacer, repito, por parejas, máximo tríos, me los enviáis a mi ordenador, a la carpeta que tenéis dentro de una carpeta compartida que se llama Trabajos de Alumnos, encontraréis vuestro nombre, mi ordenador que acabo de encender, mi tablet, y me la metéis allí. ¿Vale? Dentro de media horita, sí, ya Bien, pues empezó a hacer viajes alrededor del mundo y a través de esos viajes pues estudiaba geografía, historia, lugares interesantes, precios, cuánto me costará ir aquí, allá, matemáticas, escalas, etcétera, etcétera.
Aquí en el primer punto de arriba, en servicios y catálogo de recursos, pues lo que hemos hecho para llevar a cabo la extensión es un catálogo de recursos para el profesorado, que está en el Centro Aragonés de Tecnologías para la Educación, CATEDU, y que el profesorado, en el momento que ha entrado allí, pues sigue ese 99%, sigue diciendo que se pierde en ese catálogo ya de recursos. Hemos encontrado lo mejor de cada área y de cada tema. Y entonces hemos tenido que hacer los 40 principales, es decir, de cada tema una dirección, lo mejor. De cada tema una dirección, donde allí puedan encontrar absolutamente todo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el profesorado, ese 99%, sigue estando acostumbrado a tener todo hecho, ¿no? Es complicado. Bueno, pues esto es lo que va a pasar entre este curso que viene y el siguiente. Gracias. Vamos a concluir, porque estamos fuera de plazo. Habíamos empezado 10 minutos tarde y vamos a concluir en el tiempo previsto. Bueno, desde Microsoft, lo único que tenemos nosotros es la capacidad de poder incentivar este tipo de experiencias, ¿no? Y de poder promover el uso de la tecnología en el proceso educativo mediante nuestras propias tecnologías y nuestros propios productos, como más o menos adaptados al mundo académico, como a través de los programas mediante que Microsoft rueda a lo largo del mundo como socios a la enseñanza, etcétera, etcétera, que verdaderamente ayuden al profesorado a implantar estas tecnologías. Yo les quiero transmitir en nombre de Microsoft el compromiso en esta línea de la casa a lo largo del mundo, en cada uno de los países. Aquí en España sí lo estamos haciendo, ejecutando los programas de acuerdo con las autoridades educativas y con los profesores para, sobre todo, imaginar las posibilidades. Es decir, nosotros no sabemos lo que ocurre en una clase, son estos profesores, ¿no? Y ellos son los que nos guían y nos dicen, nos hace falta esto, nos hace falta aquello, nos gusta esto, nos gusta aquello. Es un niño que me dice qué es lo que necesita en Word y eso es lo que nos estimula a nosotros, ¿no? Para intentar cambiar esas interfaces mejor ahí. Me voy a despedir con una frase de Albert Einstein que resume muy bien el espíritu de todos los que hemos estado aquí y cómo este tipo de aparatos, este tipo de tecnología está cambiando la forma de aprender y la forma de enseñar. Como decía Albert Einstein, no tratamos de enseñar nada, sino de crear un entorno en el que nuestros hijos puedan aprender. Muchísimas gracias por su asistencia y espero que les haya servido de algo. Muchísimas gracias. Agradecemos mucho a Microsoft su compromiso con la educación, su compromiso con Virtual Educa. Todos aquellos que nos están siguiendo a través de los portales de Televisión Educativa Iberoamericana, de Fundación Telefónica, de Virtual Educa, tenemos un plazo de 2 horas y luego estamos con ustedes en su mañana en América, en nuestra tarde en España. Muchas gracias, Microsoft. El año que viene en Brasil estamos seguros que seguiremos contando con ellos, con niños como estos aquí presentes en Brasil. Gracias.